Vamos a buscar Santiago en el capítulo 1. Recordamos que hace 4 semanas más o menos comenzamos a explorar el libro de Santiago. Y hoy día vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Santiago capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra entonces de nuestro Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Toma asiento, por favor, hermano. El título del sermón de hoy es la gloria verdadera. Vamos a ver por qué vamos a hablar de la gloria verdadera, ¿no? A modo de introducción, hermanos, nosotros sabemos, y como ya todos están, digamos, al día en esto, estamos explorando, como dijimos, el libro de Santiago. La semana pasada vimos, o no, la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos lecciones y no nos congregamos. Pero la semana antes pasada, que fue la última vez que hablamos de Santiago, estuvimos hablando, ¿cierto?, de los versículos anteriores, donde hablábamos de los corazones divididos, ¿no? Espero que recuerden ese sermón. Ahora, vemos cómo drásticamente Santiago va a hablar de otra cosa, ¿no? Y quizás podría llamarnos la atención esto. ¿Por qué Santiago cambia de un rato para otro de temas? Pero es importante que entienda, hermanos, que no se debe extrañar, porque Santiago se caracteriza, por eso recordemos que Santiago, judío, ¿cierto? Escritor judío, lo que está haciendo es plasmando de alguna manera una conducta regular en los escritos judíos que se basan en básicamente hablar de muchos temas prácticos. Cuando nosotros vemos el libro de los Proverbios, de repente también nos pasa lo mismo. Que estamos hablando de la sabiduría, pero después hablamos de la riqueza, hablamos de la fidelidad y muchos temas, ¿cierto?, que son distintos. Aquí Santiago va a hacer lo mismo. Santiago, después de que estaba hablando de los inconstantes, ahora va a hablar de lo que nosotros vemos claramente, ¿cierto?, que habla de personas pobres y ricas, ¿ya? Así que para eso vamos a irnos directamente al texto como es de costumbre. Versículo 9 dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hemos visto, hermanos, a través de la lectura inicial, y aparte son pocos versículos, podemos entender a través de la lectura de lo que vamos a leer hoy día, hermanos, que Santiago tocará un tema particular y práctico. Fíjese que es bastante práctico, como básicamente todo el libro de Santiago. Va a hablar de algo que sucede prácticamente en toda la iglesia. Digo prácticamente toda la iglesia, ¿cierto? Y es la asistencia a las iglesias de ricos y pobres. Ahora bien, alguien podría decir, ¿saben que aquí no hay ningún rico? ¿Cierto? Porque no hay nadie que llegue en un Rolls Royce, ¿cierto? No hay nadie que llegue en avión ni en helicóptero. Pero la verdad, hermanos, es que estos temas de riqueza y pobreza, la verdad es que son, podríamos decir, bastante ambiguos. ¿Por qué? Porque va a depender de con quién nos comparemos, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, nosotros nos vemos que tenemos una vida normal, quizás no tenemos grandes lujos, pero nos comparamos con los hermanos de este tiempo, vamos a ser millonarios. Es más, si nos comparamos con hermanos el día de hoy en países que realmente son pobres, nos vamos a dar cuenta de que somos millonarios, somos ricos. Si usted tiene, por ejemplo, el privilegio de hoy día pagar en módicas cuotas un viaje a Cuba, ¿cierto?, y se va a dar unos 6 días y 7 noches, o al revés, 7 días, 6 noches a La Habana, usted se va a dar cuenta, hermanos, que ahí hay gente muy pobre. Usted puede ver testimonios de personas que van y que las niñas se prostituyen por una polera o por un par de zapatillas.
gente pobre. Y ahí en Cuba, a pesar de la persecución, todo, hay muchos cristianos también. Y que viven en condiciones muy, muy pobres, hermanos. Por tanto, quizás nosotros, si nos comparamos con ellos, seríamos de los ricos. Ahora, por el contrario, si nosotros nos vamos aquí, nos pegamos un viaje, ¿cierto?, a Lo Barnechea, y pasamos por esas casas preciosas, vamos a decir, somos pobres, ¿no? Porque claramente va a depender de con quién nos comparamos. Por tanto, hermanos, quizás esto se podría incluso aplicar a la propia iglesia. Dentro de la iglesia hay gente que tiene una mejor condición económica respecto de otras. Hay hermanos que realmente sufren pobreza, están en condición de pobreza, pero otros que no. Otros que les va bien, tienen sus gustos, se pueden comprar, tienen vehículos, ¿cierto? Hay hermanos de la iglesia que no tienen vehículos, pero hay otros que sí lo tienen. Hay hermanos aquí que no tienen su casa, pero hay otros que sí la tienen. Por tanto, hermanos, sea como sea, esta palabra, a pesar de que hable de ricos y pobres, y como que quizás nosotros decimos no soy ni rico ni pobre, sí también tiene que ver con nosotros. Eso es importante recalcar. Ahora bien, como hemos dicho, la asistencia de hermanos a las iglesias con diferentes situaciones económicas es algo que podemos ver normal comúnmente, ¿cierto? Particularmente aquí Santiago comienza a exhortar a los pobres, ¿cierto? Vemos aquí un llamado particular a los pobres. Si bien también va a llamar a los ricos a lo mismo, que es enorgullecerse, lo primero que vamos a entender es que la palabra que se utiliza en el griego para enorgullecerse o gloriarse es kaujomai, no la anote porque es difícil de decir, ¿cierto? Pero quiere hablar de la jactancia, quiere decir jactarse. En otras palabras, le estoy haciendo un llamado particular a ricos y pobres. No se jacten, no se gloríen. Podríamos también hacer una extensión y decir, no se apoye, no se alegre, en este caso, o no busque su fundamento, ¿cierto? No busque su gozo en su condición, es básicamente lo que está diciendo. A los pobres le está diciendo, gloríense. Está llamando a los pobres a gloriarse. Quizá un pobre en este caso podría decir, yo no tengo en qué gloriarme, no tengo de qué jactarme, no tengo de qué alegrarme, ¿cierto? Porque soy pobre. A ellos les está diciendo, hermanos, que se gloríen en su dignidad. En su dignidad. Pobres, gloríense en su dignidad. La palabra dignidad hoy día, hermanos, está, pero estos 2 últimos años ha estado, pero muy manoseada, ¿cierto? Encontramos la palabra, la plaza de la dignidad, las consignas de la dignidad, pero de una manera impresionante. Pero la verdad es que poca gente sabe lo que es la dignidad, ¿no? Poca gente realmente sabe lo que es la dignidad. Muchos se preguntarán entonces, ¿qué es la dignidad? Y lo primero que vamos a decir de la dignidad, hermanos, es que la dignidad es un concepto difícil de, podríamos decir, de zanjar de una manera sí, clara. ¿Por qué? Porque se utiliza en diferentes maneras, tiene diferentes acepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dignidad, y lo vemos desde una perspectiva filosófica, en filosofía la dignidad se divide en 3 tipos de dignidad. 3 tipos de dignidad. La dignidad, podríamos decir, ontológica, la dignidad, podríamos decir, humana, algo que viene inherentemente con el humano, ¿no? Viene de la mano con ser humano, la dignidad. Es con la que todo humano nace, ¿cierto? Esa es la primera dignidad que se ve en filosofía. Hay otro tipo de dignidad que es la dignidad moral. Y esa dignidad moral tiene que ver con la forma en que los humanos se comportan. No sé si usted dice, oh, qué indigno, o me indigna, ¿cierto? Cuando vemos una injusticia, esta cuestión me indigna. Eso tiene que ver con lo moral, con lo que se hace moralmente bien o mal, y eso es mayor o menormente digno. Y otra tiene que ver con la dignidad real, que tiene que ver con esta dignidad que se recibe de parte de otros. Me trataron de manera indigna, en virtud de lo que yo quiera llamar digno, porque ese es el punto, que es digno.
Porque para lo que es algunos digno, para los otros no es digno, ¿cierto? La dignidad podríamos decir que es merecimiento. Cuando nosotros decimos que Dios es digno de adoración, decimos, Él merece adoración. No porque Él haya hecho algo, sino por quién es Él. Porque Él es algo y en su esencia, inherentemente, Él reclama, ¿cierto? Y es merecedor de adoración. Ahí entendemos la dignidad. Él merece dignidad. Bueno, pensemos en el hombre. ¿Por qué el hombre merecería dignidad? ¿Cierto? ¿Por qué un hombre merecería dignidad? ¿Mereceremos la misma dignidad que un animal? Porque si merecemos la misma dignidad que un animal, y aquí podríamos empezar a ir un poquito más allá en la filosofía, los que creen en la teoría de la evolución, nosotros somos básicamente animales evolucionados. Y por tanto tenemos la misma dignidad que un animal. Y bajo la perspectiva de la sociedad hoy día podríamos matarlos a matadero y faenarnos como carne, ¿no? Total, la dignidad es la misma. Pero no, por hermano. No tenemos la misma dignidad que un animal. Porque tenemos, nosotros, queramos, y la gente quiera o no quiera, tiene en sí mismo una cultura y un entendimiento judeo-cristiano. Cuando hablamos de dignidad, apelan a la filosofía cristiana, podríamos decir, para decir, ¿qué es lo que es la dignidad? La dignidad, desde una perspectiva cristiana, tiene una categoría diferente. ¿Por qué? Porque desde la cultura judeo-cristiana nosotros somos dignos porque somos criaturas de Dios, hechas a imagen de Dios. ¿Cierto? Porque claramente, nosotros como humanos tenemos la impronta, podríamos decir, o tenemos impresa algo de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos imagen de Dios. Dios a nosotros nos ha dado ciertas categorías que a los demás no se les dio. Los animales no tienen razón. Nosotros tenemos la razón porque Dios la dio. Tenemos intelecto porque Dios ha dado intelecto. Tenemos emociones porque Dios nos ha impregnado de emociones. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de muchas cosas. Somos capaces de amar, tenemos ira, tenemos sentido de la justicia y tenemos muchas cosas que hoy día no es la idea de apologizarlo, pero básicamente nosotros entendemos que no tenemos la misma dignidad que un animal, tenemos una dignidad humana. Y por tanto, como tenemos una dignidad humana, somos merecedores de ciertas cosas. Libertad, ¿o no? Tenemos la dignidad de ser libres, siempre y cuando no pasemos a llevar la libertad de otros, pero somos libres. Tenemos la dignidad, o merecemos, por ejemplo, cuando nacemos, respirar. Porque la dignidad, la vida misma es algo que humanamente merecemos. Nadie podría entonces matarnos. El humano no es digno de ser asesinado. Derechamente, antes del pecado de Adán, ¿cierto? No existía la muerte. Pero después, ¿cierto? Cuando pasa todo lo que sucede en Génesis, ahora los humanos se matan, pasando a llevar básicamente la dignidad humana, matando a la imagen de Dios. Nosotros como humanos tenemos dignidad por ser imagen de Dios. Y en ese sentido tenemos derechos, o sea, dignidades como respirar, ¿cierto? Libertad. Algunos dicen que la dignidad es tener salud gratis, pero eso no es dignidad. Y ahí es otro tema. Cuando uno es humano, no es digno de que los otros trabajen para mí. Eso sí que no. Eso no es dignidad. No porque usted nazca, merece que otros le sirvan. Eso no es dignidad. Y la dignidad y la salud no sale del aire. No cae de las nubes. La salud en este caso es trabajo que hacen otros para dármelo a mí. Eso no es digno. Y así mismo podríamos hablar de la educación. La educación no es digna del humano. Nosotros no salimos dignos de ser educados. No es una dignidad humana. La dignidad es un trabajo que otro hace para mí. No significa que yo no pueda educar y no tenga acceso a la salud. Yo lo puedo tener, pero para eso me tengo que esforzar. Porque cuando nacemos, hermanos, somos dignos de ciertas cosas que nuestra identidad humana nos hace dignos, pero no de lo que el mundo diga que somos dignos.
Por tanto, aquí vemos que Santiago está diciendo, pobres, ustedes que son pobres y piensan que no tienen de qué gloriarse, gloríense en su dignidad. Pero aquí vemos otra cosa. ¿Será suficiente, hermanos, gloriarse en la dignidad humana? ¿Estará llamando Santiago a gloriarse a los hombres en su dignidad humana? La respuesta es no. Porque aquí está hablándole a un hijo de Dios. Está hablándole a un hermano en la fe. Y en ese sentido, hermanos, estamos viendo y podemos ver que el Hijo de Dios tiene una dignidad superior a la que tiene el mundo. Alguien que nace y está en su naturaleza, podríamos decir pecaminosa o en su naturalidad, tiene una dignidad diferente a la que nosotros tenemos estando en Cristo. Hay una diferencia sustancial. Porque si bien podríamos decir que nosotros también tenemos esa dignidad de ser hechos imagen de Dios, cuando hablamos de los hijos de Dios hay una dignidad superior. Porque no solamente, hermanos, hay una imagen de Dios impregnada en nosotros. Está la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y eso quiere decir mucho. Cuando nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, estamos en otra categoría. Y esto es realmente un tesoro. Escuchen lo que dice Efesios, en su capítulo 1. Yo creo que muchos han leído Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Bendijo a toda la humanidad con esto? No. ¿A quién bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? A los que están en Cristo, a los hijos de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. ¿Quiénes son los adoptados? ¿El mundo? No, los que están en Cristo. Aquellos que según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quiénes son los aceptos en el amado? ¿El mundo? ¿La imagen de Dios que anda por ahí vagando por el mundo? No, los hijos de Dios. ¿En quién tenemos redención por su sangre, hermanos? Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién ha hecho esto? A los hijos de Dios. Pero según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Asimismo tuvimos herencia, hermanos. ¿Quiénes son los herederos? ¿El mundo? Los hijos de Dios son los herederos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuchen con esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que por lo demás es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de la dignidad de un hijo de Dios, estamos hablando de otra dignidad, porque ¿de qué somos dignos como hijos? Cuando estamos en Cristo. Básicamente, hermanos, nosotros cuando hablamos de dignidad hemos dicho que hablamos de merecimiento, ¿cierto? De que merecemos algo. Por nuestras obras es imposible. Pero cuando estamos en Cristo, las obras de Cristo son impugnadas a nosotros.
En otras palabras, somos dignos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Cristo, hermanos? Ha hecho las cosas perfectas, nos ha salvado todo, pero con ello viene una herencia. Viene un merecimiento en los méritos de Cristo. ¿De qué? De entrar al cielo, de tener herencia, de estar en la eternidad con Dios, de vivir en la promesa de la redención eterna. Lo que está diciendo aquí el autor es básicamente, hermanos, si usted es pobre, gloríese en lo que tiene en Cristo. Eso le está diciendo. Gloríese, hermanos, en su dignidad como hijo de Dios. Muchas veces los pobres viven, ¿cierto?, acongojados y tristes. Vive lleno de problemas, claramente, lleno de necesidades. Pero, hermanos, el llamado de Santiago a ellos es: viva con otra forma de ver la vida, gloriándose en lo que realmente importa, que es lo espiritual. Viva gloriándose en lo que hizo Cristo. Y ahí es cuando entendemos que, hermanos, hay un montón de gente que puede haber entendido esto y que a pesar de su pobreza vive feliz, gozosa, vive con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, pues, hermano. Vive anhelando y pensando en las cosas que han de venir. Todos tenemos WhatsApp, ¿cierto? Esto es algo como normal. Hoy día muy poca gente no tiene WhatsApp. Lamentablemente, el WhatsApp viene a ser como la lengua, ¿no? Como la boca. Habla de la llenura del corazón. Lo que publicamos en el WhatsApp, lamentablemente, muchas veces lo desnuda a nosotros mismos porque es básicamente lo que pensamos. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo una clienta que es pobre. Yo he ido a dejarle y es pobre, hermano. Pero todos los santos días en su estado es palabras, palabra, palabra, sube palabra. Es todo el día, y me asombra. Todos los días, hermanos, palabra y versículo y todo. Pura escritura, todos los santos días. Y ella es pobre. Cuando hablo con ella, siempre feliz, nunca tiene un problema. No se hace problema con nada. Nosotros fallamos siempre, pero nunca se hace problema con nada. Feliz. Y así como ella, hay, me imagino, muchos cristianos que viven, a pesar de su pobreza, gozosos. Porque están con sus ojos puestos en la esperanza, en lo que ha de venir. Lo que vemos, hermanos, es que, como dice aquí Santiago, gloríese en su exaltación, ¿no? A los pobres, que son pobres, ¿cierto? Gloríense en su exaltación. Eso se refiere a su dignidad. Nosotros cuando hablamos de exaltación, básicamente, estamos hablando de ¿cuándo vamos a ser exaltados? Vivimos aquí con algún grado de exaltación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en hijos, pero en un grado pequeño. Pero en un momento vamos a ser exaltados. Dignidad máxima, eso quiere decir exaltación. Dignidad máxima. Podríamos decir superior. Hermanos, nuestros ojos, ya sea que usted se considere pobre o rico, nuestros ojos deben estar puestos en esa exaltación, en la herencia, en lo que ha de venir, en su seguridad, en que el Espíritu Santo mora básicamente en usted. Y que a través de eso, hermanos, nosotros podemos quizás entender lo que hemos visto hace una semana atrás en el libro de los Hebreos y vivir así, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense lo que está diciendo Hebreos aquí. Jesús, cuando estaba sufriendo, hubo gozo puesto delante de él. Esto es lo mismo que dice, ¿cierto?, Isaías 53.
Él veía lo que vendría. Jesucristo sabía lo que vendría. Su iglesia, la restauración de su iglesia en los últimos tiempos, los redimidos, ¿cierto? Él lo sabía por los que estaba muriendo. Cristo no murió de alguna manera sin saber lo que iba a pasar. Jesús murió sabiendo lo que iba a suceder. Asimismo somos llamados a vivir como Cristo, poniendo los ojos en lo que ha de venir. Y así soportamos el oprobio, soportamos las pruebas, soportamos las dificultades. El autor de Hebreos termina así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso lo vimos en un momento. La vida, hermanos, debe estar cimentada en Cristo, en la esperanza de la herencia que viene, y eso debe ser suficiente. Ese es el llamado, hermanos, a los pobres. Pero el autor no se queda solamente ahí. No solamente va a hablar de los pobres, llamándolos a gloriarse en su dignidad o en su exaltación, o en la herencia, en la esperanza. No solamente eso, porque también va a hablar de la otra vereda, de los que son ricos. Versículo 10, 11. Pero el que es rico en su humillación, todo lo contrario, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No podemos, hermanos, determinar claramente si el rico del cual está hablando aquí es cristiano o no, si es hijo de Dios o no. No podemos determinarlo. Pero sí sabemos que es un rico que básicamente está yendo a la iglesia, ¿cierto? Y por tanto, como el autor, que claramente está inspirado por el Espíritu Santo, no es claro en lo que quiere decir, es un poco ambiguo, podemos pensar que esta ambigüedad está puesta a propósito. ¿Para qué? Para que el sentido sea práctico para aquel que lo lea, ¿no? En el caso de que sea un cristiano profesante o que sea un verdadero hijo de Dios. Pero bien, veamos lo que dice entonces el autor de Santiago a los ricos. Lo primero que dice, hermanos, es que dice que este rico, ya sea cristiano o inconverso, puede llegar a gloriarse en sus riquezas. En ningún momento Santiago dijo el rico que se gloria en sus riquezas. No. Él dice a los ricos. No se gloríen en sus riquezas. Puede ser un sí o un no. Aquí está dando un consejo abierto a los ricos. O una mujer rica. Hoy día que tenemos que decir, ¿cierto?, a las mujeres por mujer. Ya, o hombre rico o mujer rica. Le está diciendo que básicamente ellos podrían gloriarse en su riqueza, pero no lo hagan. Le está haciendo una advertencia. Podemos preguntarnos, ¿y qué significa entonces gloriarse en las riquezas? ¿Cierto? Como hemos dicho, que básicamente es lo mismo que le dijo el pobre, gloriarse es básicamente jactarse, apoyarse, ¿cierto? Quizá en términos prácticos, vivir entendiendo que su riqueza es su roca, su seguridad, su sostén, su alegría, su llenura, su confianza. Básicamente le está diciendo a los ricos, ustedes que piensan que en sus riquezas van a encontrar todas esas cosas, no lo hagan. Básicamente le está diciendo, no dejen que Dios sea sus riquezas. En otras palabras, o no dejen que su riqueza sea su Dios. ¿Cierto? Le está diciendo eso a los ricos. Y esto es una impresionante realidad, sobre todo en el tiempo en el que vivimos hoy día. Hemos dicho que quizá aquí no somos todos ricos. Ninguno quizá es rico aquí. Pero comparado con otra gente hay muchos que somos ricos. Y si vemos toda la sociedad chilena, quizás, podríamos decir que la gran parte de la sociedad chilena es rica, comparado con otro, como lo dijimos al principio. Y como hemos dicho, hermanos, esto es una realidad muy, pero muy generalizada. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de personas hoy día que viven con una preocupación primaria
¿cierto? Respecto de la economía, en base a lo que hay básicamente en el bolsillo, o en la cuenta corriente, hoy día cuenta RUT, lo que sea. La gente vive pensando en lo que tiene, o lo que puede lograr llegar a tener. Y toda su vida, todo su entorno, todo lo que ellos hacen gira en torno de la plata. Y esto es una realidad, hermano, y sobre todo en esta sociedad que vivimos nosotros occidental, que es tremendamente consumista, tremendamente egoísta, tremendamente consumista, ¿cierto? Nos lleva a esto, nos lleva a vivir a una velocidad tremenda, produciendo, gastando, produciendo. Y vivimos básicamente esclavizados por nosotros mismos. Eso es una realidad. Sobre todo para nosotros hoy día. Por tanto, lo que dice Santiago quizás es muy pertinente para una sociedad como la que nosotros tenemos hoy día. No se gloríen, no se jacten, no se aseguren, no tengan confianza en lo que hay en su bolsillo, eso le está diciendo. Y este es un mensaje para todos nosotros. No piense que eso a usted le va a dar seguridad. ¿Y por qué no? Aquí Santiago va a hablar de dos cosas. Primero, en primer lugar, la persona, cada uno de nosotros, es pasajero en esta tierra. Cada uno de nosotros es pasajero. Santiago lo dice así. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán ricos en todas sus empresas. Santiago está hablando aquí, y quizás citando un poco a lo que dice Isaías en su capítulo 40, cuando dice que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Hermanos, cada uno de nosotros va a estar aquí un pequeño momento. La vida, hermanos, es efectivamente como la flor que se marchita en el campo. Nosotros estamos un ratito aquí, un pequeño ratito. Antes de ayer falleció la reina Isabel, que todos pensaron que era inmortal, ¿cierto? Porque tenía muchos años. Pero murió. Vivió muchas cosas. Ayer en la noche estaba viendo un poco un documental de todas las cosas que vivió. Estaba viva en la Segunda Guerra Mundial, básicamente nació cerca de la Primera, vivió todo el cambio impresionante, hizo la primera llamada con cable, después pescó un teléfono celular, hizo un montón de cosas, pero murió, se fue. Y así, hermanos, han pasado y van a seguir pasando hombres por esta tierra, todos los días mueren. Y fíjense algo, como siempre le he dicho, si es que no viene Cristo, para que después no me corrijan, si es que no viene Cristo, vamos a morir todos aquí. Todos. ¿Cierto? Y quizás nos vamos a ir despidiendo. Se fue la hermana tanto, se fue la hermana tanto. Van a ser cosas de pena. Y van a ir llegando otros. Pero después nos vamos a morir nosotros. Todos nos vamos a morir. ¿Cierto? Si es que no viene Cristo, el 100% de los que están aquí se van a morir. Y esto es algo que la gente no piensa. Hace poco tuvimos la pérdida de nuestro hermano Cristian, tuvo la pérdida de su papá, también la semana pasada. Y en un momento que estuvimos conversando, y de hecho estuve conversando con un amigo de Cristian, le decía, y hablamos de esto mismo, poco pensamos en la muerte. Nosotros pensamos muy poco en la muerte. La gente piensa muy poco en la muerte. Y cuando alguien fallece y vamos a un velorio, ahí nos acordamos, pero nos acordamos un ratito, porque el otro día se nos olvida. Pero deberíamos meditar más en esto, porque es una realidad con la cual nos vamos a enfrentar sí o sí. Quizás cuando, oye, tienes cáncer, te vas a morir, oye, me acordé de la muerte. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa. Nadie tiene asegurado que la próxima semana estemos todos igual acá. Ninguno de ustedes. Puede ser joven, ni yo tampoco. Puede ser niño, ni siquiera los niños tienen asegurado. Porque usted puede salir de aquí hoy día mismo, irse para la casa, pasa un camión que hace va por la autopista, pasa un camión que hace una mala maniobra y fue. Se acabó. Por eso aquí es muy claro lo que dice Santiago. La vida es como la flor en el campo. Se va, se marchita. Salmos también habla de esto. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Así lo dice Salmos. Y su lugar no lo conocerá más.
La vida del hombre es un suspiro, hermanos. Y Santiago entonces afirma que el rico, y al igual que cualquier otra persona, pasará por este mundo como una flor del campo. Se marchitará y se morirá. Y se irá. Y fue. Santiago dice que el rico marchitará en todas sus empresas. Empresas aquí en la palabra griega no quiere decir básicamente empresas como la entendemos nosotros. No es que usted se va a morir juntamente con su negocio, no. Aquí básicamente la palabra que se utiliza griega tiene que ver con viaje, estilo de vida. A eso se refiere. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago es que el rico, con su forma de vivir, con su forma de pensar, va a pasar. Se va a ir. No está hablando necesariamente de su empleo, está hablando de su proyecto de vida. La vida, hermanos, es un tiempo limitado y por lo demás corto. No estamos en los tiempos de Noé. Noé, 900 y tantos años, hermano. No, sí, Noé. Pero Matusalén, Adán, 900 años, imagínense viendo 900 años. Terminaríamos muy cansados. La gente, hermanos, vive y de alguna manera despilfarra su vida buscando riquezas. Las cortas vidas que tenemos. Vive y se desvive trabajando y usando tiempos y todo su tiempo en ganar más dinero, poder, accesos. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué tanto? Jesucristo, nuestro Señor, lo dice así. Porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perderá su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, ¿de qué te sirve ser el más millonario del mundo si vayas a perder tu alma? ¿O acaso vas a pagar? ¿Usted cree que va a pagar por el alma? Si hay alguien que es incorruptible en este sentido, incoimiable, es el Señor, santo y justo. Aquí usted puede pasar, ¿cierto? Atropella a alguien curado, ¿cierto? Y después va al juez, le pasa plata por abajo y pasa. Pero hermano, cuando usted muera se va a enfrentar al Rey de la creación y ahí no hay dinero que usted le pueda pagar. Eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces, ¿por qué? Qué absurdo es vivir y desperdiciar esta corta vida, hermanos, buscando riqueza. Eso es lo que está diciendo Santiago. Están creando para desperdiciar. Ese punto nos lleva al segundo punto, el segundo razonamiento. No solo la vida humana es pasajera, sino que las riquezas son aún más pasajeras, hermanos. Eso es una verdad. Las riquezas, todas, hermanos, son pasajeras. Y si lo comparamos con la vida humana, que es corta, la riqueza, podemos tener lo que es más corta aún, ¿no? Obviamente. A pesar de que tú nazcas en cuna de oro y tengas toda tu vida, claramente, ahí tendrían quizás el mismo tiempo. Pero generalmente, ¿cuánto tiempo perdemos buscando riquezas? Las riquezas, para decirlo de otra manera, nunca serán más duraderas para un hombre que su propia vida. ¿Cierto? Eso es una realidad. Nosotros sabemos que en cultura antigua, en las pirámides, ¿cierto? Ponían al faraón y le ponían sus riquezas, ¿cierto? Sus cosas. ¿Y qué pasaba? Ahí lo modificaban, entonces se conservaba. Pero después llegaban 500, 1000 años después, ¿y qué encontraban? Un pedazo esquelético lleno de vendas, él no estaba ahí y las riquezas estaban intactas. Porque no se las llevan para la segunda vida, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Desnudo nacimos y desnudo nos vamos. Incluso, hermanos, los que quizás son enterrados en ataúdes, que nos vamos vestidos, ¿no? Sí, pues, generalmente vamos al ataúd, nos visten, nos ponen nuestra ropa regalona, no sé. Y cuando nos sacan al tiempo después, 8 años después, hay puro polvo. Y adivinen qué hay ahí. La ropa. No nos llevamos nada, hermanos. Es una realidad tremenda. Las riquezas pasan de unas manos a otras.
todas las riquezas que nosotros hacemos, hermanos, cuando nos muramos, van a pasar a otros. Quizás puede ser a nuestro hijo, puede ser a otros, que no tenemos hijos, pero van a pasar a otras personas. Jesucristo, en un momento parafraseando, hablando de un hombre que tenía mucha riqueza, decía, hoy pensaba, voy a comprar más bodegas para tener más dinero. Le dice, iluso, hoy día vienen por tu alma. ¿Quién se va a quedar con lo tuyo? Porque es absurdo vivir gloriándose en la riqueza y esperando que la riqueza de alguna manera llene mi alma y mi eternidad, porque eso no es así. Y esto es una realidad, hermanos, porque hoy día vivimos una crisis, una verdadera crisis respecto al sentido mismo de la vida, a una perspectiva incorrecta. Nos enfrentamos todos los días de la vida. La sociedad tiene una perspectiva errónea de la vida. Como hemos dicho, hermanos, muchas personas viven buscando y desviviéndose por las riquezas y pierden sus vidas en la búsqueda de esas riquezas. Y después mueren ricos, pero miran para atrás y dicen, wow, qué manera de perder mi tiempo. Hay una carta de Steve Jobs, yo no sé si usted la escuchó en algún momento, algunos dicen que es un fake, otros dicen que sí es de él, no hay consenso al respecto, pero esta carta básicamente de Steve Jobs, yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? El dueño de Apple, que es muy rico, pero que murió de cáncer hace unos pocos años. Básicamente esta carta decía que él empezaba a mirar para atrás y decía, wow, perdí el tiempo. Porque realmente lo que importa son la familia. Él no siendo cristiano, ¿cierto? Pero él entendía que aún así estaba equivocado diciendo que dejó de relacionarse con su hija y un montón de cosas. ¿Por qué? Buscando plata. Y que por más que tuviera todas las cosas, él decía, yo tengo chofer, tengo todo, pero no tengo nadie que ocupe mi lugar ahora. Y se murió. Y fue. Porque a pesar de que tengas mucho dinero, la vida se va. Y a pesar de que tengamos todos los recursos, cuando Dios dice que esa vida se acaba, se acaba. Hace unos años también atrás murió, cuando mi papá estaba enfermo de cáncer. Yo en un momento pensé, bueno, si tenemos los recursos para hacerlo, ¿cierto? Porque en ese tiempo yo no era cristiano, por lo demás. Si tenemos los recursos para salvarlo, de repente puede ser. Pero en ese mismo tiempo murió el hermano de Luxich, de cáncer. Del mismo cáncer. Y ahí dije, no, creo que no es el camino. No, porque si ese hombre tiene todos los recursos vivo y por haber, tiene todas las tecnologías a la mano, tiene todos los dineros y no pudo salvar a su hermano, o a su hermano no se pudo salvar solo, que tenía la misma plata, ¿qué voy a salvarlo yo? Tratamos de hacer lo posible, pero si Dios dice te vas, hermano. Y así es. Como hemos dicho, mucha gente tiene un error en la perspectiva de vida, cómo vive, buscando comodidades, buscando la pereza, buscando, ¿cierto?, la riqueza, desperdician su vida. Otras personas viven, ¿cierto?, sus vidas sin tomar en cuenta nada de lo que les digan, porque básicamente piensan que ellos tienen la sabiduría eterna de la vida, a pesar de que no van para ningún lado, ¿cierto?, pero no están dispuestos a escuchar a nadie y pierden su alma en eso. Y Santiago, hermanos, como hemos dicho, está haciendo una exhortación a los ricos, pero que puede ser una exhortación para cualquier persona, que ponga su seguridad en estas cosas pasajeras. Santiago llama a los ricos a gloriarse en su humillación. Inmediatamente nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué significa eso, cierto? ¿Qué significa gloriarse en su humillación? La palabra griega es tapeinosis, que deriva de otra palabra, tapeino, que en su definición quiere decir deprimir, humillar, bajar, descender, agachar, en condición humana o de corazón. A eso se refiere. ¿Cómo entendemos esto? Lo que está haciendo Santiago es un llamado a los ricos a despreciar toda confianza, a despreciar toda sensación de altivez, de seguridad, de llenura, de gozo respecto de lo que tiene y por el contrario, entender, hermanos,
en virtud de la transformación de un entendimiento, claro, que todas esas cosas son vanidad. Y que de alguna manera baje y entienda que él no entiende nada. Está haciendo un llamado a los ricos y a la gente, podríamos decir, del mundo, que tiene una forma de pensar, decir, humíllese, humíllense, porque ustedes no entienden. Bajen, agáchense de corazón y entiendan que están mal, eso es lo que está diciendo. En palabras de nuestro Señor hablando a los ricos, Jesús lo dice así: no os hagáis riquezas donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro corazón, allá estará vuestro corazón. El rico, hermanos, lamentablemente es tentado a verse como alguien realmente importante. ¿Y saben por qué? Porque es así como el mundo lo ve. El mundo, hermanos, ve al rico bien. Yo sé, muchos hemos estado en una muy buena situación económica. Y fíjense que mientras más plata tengas, más halagos recibes. Eres recibido por gente que antes no te recibía. Eres constantemente aplaudido. Eres halagado. Te tratan de usted. Muchos te dan la bienvenida a su entorno, ¿cierto? Y mucha gente, ¿cierto?, te va halagando solamente por tu condición económica. Nada más que por eso. Por tanto, hermanos, es algo que podríamos decir es esperable, o podríamos decir que es una trampa en la que muchos caen cuando son ricos, porque de alguna manera van siendo seducidos por el mundo. Es muy fácil para el rico marearse, dejarse seducir por lo rico que te dan, porque el banco te va mandando regalos, ¿cierto? Porque te dan una membresía en el diario, porque te dan una membresía acá, porque te regalan esto. Y te vas mareando. Es muy fácil para el que tiene accesos hoy día marearse y perder el rumbo. Pero Santiago a los ricos le dice, no se gloríen, porque el dinero, la posición social que tengan, van a pasar y se van a marchitar. Usted se va a morir y nada de eso se lo va a llevar. Por el contrario, gloríense en su humillación, siendo tal como el pobre. Y fíjense esto, como el pobre es llamado a gloriarse en su exaltación o en su dignidad, cuando el rico se humilla, puede encontrar realmente esa verdadera dignidad. Cuando el rico se humilla, puede encontrar verdaderamente esa verdadera dignidad. Y fíjense que no es tan importante como el mundo nos mira como ricos, o de qué somos dignos a los ojos del mundo. No importa si te ponen alfombra roja o no te la ponen. Lo que realmente importa es cómo te mira Dios. Eso es lo más importante. Si nosotros creemos que hay una vida después de la muerte, debería preocuparnos esto. ¿Cómo nos mira el Señor? Y Dios, fíjese que no mira nuestra condición económica. Para nada. A Dios no le interesa, hablando espiritualmente, ¿cierto? Si es que tenemos 1 millón o 300 o 1.000 millones en la cuenta. Le da absolutamente lo mismo si tenemos eso o no tenemos ni uno. O si no tenemos cuenta tampoco. No le interesa. Dios no mira la condición humana. Y ojo que nos pararemos delante de Él. Y cuando nos paremos delante de Él, y todos nos vamos a parar delante de Él porque esto es una realidad, tanto ricos y pobres, grandes y pequeños, de la raza que sea, del país que sea, gordos, flacos, morenos, altos, de todo tipo, hermano, van a pararse delante del trono de Dios y van a ser medidos de la misma manera, hermanos. Y por tanto, hermano, lo que dice Santiago es clarísimo y totalmente real.
¿Qué importa cómo él vea al mundo y cómo me trata el mundo? Lo que debe preocuparnos entonces es cómo uno mira a Dios. Y un rico, sin duda, puede entrar al cielo. Un rico puede entrar al cielo, hermanos. Por ahí, ¿cierto? La teología de la liberación, no, que la riqueza es enemiga. No, hermano, un rico puede entrar al cielo. Pero la única forma es gloriándose en su humillación. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque el rico, ¿cierto?, que de alguna manera se gloría en sus riquezas, en su seguridad, está dando indicios de que no está convertido. Un rico que se gloría y se jacta y se asegura en las riquezas y vive en las riquezas es una persona que no ha nacido de nuevo. Por el contrario, hermanos, el llamado de Santiago es humíllese. El rico debe entender lo que realmente importa y es cómo Dios ve. Y lo que Dios ve es el corazón del hombre, su condición pecaminosa, ¿cierto? Y por tanto el rico debe entender claramente que es perverso igual que cualquier pobre, ¿no? Y el rico debe humillarse y entender que no hay dignidad alguna en él, y menos en sus riquezas. El rico debe entender que no hay dignidad alguna en él ni en sus riquezas. Y es por esto que en el sermón más famoso de Cristo, ¿cierto? El Sermón del Monte, el Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Los ricos quieren escuchar algo? Bienaventurados los pobres, pero de espíritu. ¿Se puede ser rico y pobre de espíritu? Sí, hermano, se puede ser. El pobre en espíritu es aquel, hermanos, que puede verse, ¿cierto?, en una bancarrota espiritual, humillado, despojado, que puede tener riquezas, pero que sabe que no sirven para nada, que por el contrario entiende que esto es lo importante, el corazón, el espíritu, y que entiende que necesita un Salvador. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ricos, no se gloríen en sus riquezas, humíllense para que puedan gloriarse. Gloríense en su humillación. La Escritura dice que si alguien quiere gloriarse, gloríese, pero gloríese en conocerme. El rico puede gloriarse, hermanos, al conocer a Dios, pero no puede conocer a Dios si no se humilla. El rico debe humillarse. Fíjense, hermanos, que finalmente lo que encontramos en estos versículos es que Santiago está llamando tanto a ricos como a pobres a lo mismo: a gloriarse en lo verdadero. Por eso estábamos hablando del título, ¿cierto? La gloria verdadera. A los dos los está llamando a ver las cosas de forma espiritual. A los dos los está llamando a poner su mirada en lo espiritual. A los dos los está llamando a deshacerse de las circunstancias mundanas, pasajeras, y poner los ojos en lo espiritual. A los dos le está haciendo el mismo llamado. A los pobres para que se despojen de su pobreza y pongan su gloria en lo espiritual, y a los ricos para que se despojen de su riqueza y mirarlas con amor, ¿cierto? Y empezar a mirar a Cristo. A los dos le está haciendo el mismo llamado, porque a los dos le está haciendo un llamado, hermano, mucho más grande, más trascendente, más importante, más glorioso, que es la entrada a un reino celestial. A los dos le está diciendo: miren este reino celestial que es mucho más importante y en el cual por lo demás van a haber ricos y pobres. En el reino de Dios van a haber ricos y pobres, pero ricos y pobres que estén mirando espiritualmente las cosas, que estén con su corazón en Cristo. Por tanto, hermanos, la idea de este pasaje es que los cristianos debemos vernos a nosotros mismos no a través de nuestra posición económica, sino que a través de nuestra posición espiritual. Y mantener esa perspectiva en el mundo, hermanos. Mantener esa perspectiva en un mundo que tiene valores totalmente pervertidos respecto de Dios. Al mundo le importa cuánta plata tenga usted, pero a Dios no. Y derechamente, hermanos, la iglesia es una, podríamos decir, es una entidad anticultural.
Algunos dicen, no, es que ¿cómo en una iglesia pueden haber ricos y pobres? Pueden perfectamente convivir ricos y pobres. Porque en la iglesia esas cosas no importan. Puede llegar un millonario, el más millonario de todos, pero si está en Cristo, es igual de digno que el más pobre que va a la iglesia. Porque ambos son los mismos ciudadanos del reino de los cielos. Si queremos, hermanos, mantener esta forma de vivir y de entender las cosas contraculturalmente, pero bíblicamente, tenemos que poner los ojos en lo espiritual. Eso es lo que está entonces diciendo Santiago, llamando a los hermanos ricos y pobres a poner sus ojos en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Rey del Cielo, esta mañana, Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por poder reunirnos. Gracias, amado Dios, por abrir nuestros ojos esta mañana y poder disfrutar en la coinonía, en la comunión con nuestros hermanos, en poder adorarle, amado Dios del cielo. Oramos, Padre bendito, pidiendo que aliente y conforte nuestros corazones, ya sea como nos sintamos, Señor, si nos sintamos pobres o ricos, que si nos sentimos pobres podamos, Señor, gloriarnos en esta esperanza preciosa, pero si nos sentimos ricos también, Señor, quite nuestros ojos de nuestras circunstancias, Señor, y ayúdenos a humillarnos cada día. Alabamos su nombre, Señor, le damos gracias en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado.